presupuesto peligroso, el que presentó el gobierno de Costa Rica para 2015. Amenazada su calificación crediticia, dice Fitch Ratings. ¿Por qué? Lo analizamos. 14.630 millones de dólares necesitará el gobierno del presidente Luis Guillermo Solís en 2015, según lo presupuestó. Es la cifra más alta en la historia de Costa Rica, casi 20% más que el presupuesto de 2014. Hay otros datos, casi un 50% sería financiado con... Hay varias preocupaciones, entre ellas que llevará el déficit fiscal al 6,7% del Producto Interno Bruto, el más alto de su historia, y también se ve riesgos en la dinámica de la deuda del país. Aunque la agencia calificadora Fitch, que por cierto dice cuidado con la nota crediticia, reconoce que el gobierno activó medidas para contener el gasto, para luchar contra la evasión, que congeló contrataciones y puso tope a las pensiones, el efecto de estas medidas, dice, todavía es incierto. El Ministerio de Hacienda ya entregó este documento a la Asamblea Legislativa. Este documento debería ser aprobado por la Asamblea antes del 31 de octubre. Y Juan Carlos Hidalgo, costarricense, analista de políticas públicas para América Latina del Instituto Cato, desde Washington, está conmigo porque Juan Carlos dice que es un presupuesto peligroso. Juan Carlos, solamente decir que el presidente Solís, en defensa de lo que ha dicho en las últimas horas, él prometió ser austero en el gasto público. Fitch le reconoce todas estas medidas de efecto incierto, es cierto, pero dice también que hay lugares en donde no se había gastado en décadas y que se había quedado corto en otros años, otros gobiernos, y que ahora está haciendo lo propio. ¿Por qué peligroso? Bienvenido. Sí, ya se sabía que Costa Rica venía con una situación fiscal bastante deplorable, una situación fiscal que empezó a deteriorarse en la administración de Óscar Arias a raíz de la crisis financiera que fue aprovechada por ese presidente para aumentar significativamente el gasto público. La administración Chinchilla básicamente no hizo mayor cosa, apostó a heredar el problema al siguiente presidente. Y bueno, este es el primer presupuesto que presenta el presidente Solís en donde podría demostrar cuál va a ser su vocación en materia de fiscal. Vemos que su vocación va a ser más bien aumentar el gasto público. Vemos este presupuesto aumenta el gasto en términos nominales en un 20%, 5 veces más que la inflación prevista para el próximo año, lo cual empieza a generar todo tipo de preocupación por el hecho de que los niveles de endeudamiento que está enfrentando en este momento el gobierno central y todo el sector público está representando cada vez una carga más pesada sobre la economía costarricense, y eventualmente este endeudamiento se va a traducir en tasas de interés muy altas dentro de la economía, que va a terminar de sofocar de por sí un sector productivo que enfrenta grandes retos en materia de competitividad y grandes retos en materia de costos en otros sectores. Y ya lo dijiste rapidísimo todo, pero el tema es en qué momento van a aumentar las tasas de interés, con estas presiones al alza también en las tasas de interés en Estados Unidos en los próximos meses, años. Exacto. Y con el tema de un menor crecimiento económico en el caso de los países de Centroamérica, Costa Rica incluido. Ahora, ¿en qué va a gastar el gobierno? Yo sí sé que una gran parte de este gasto, e incluso ha sido creciente, está pesando mucho más sobre el presupuesto lo que es el pago de las obligaciones de la deuda, Juan Carlos. Ese es el problema, conforme la deuda crece, entonces lo que el gobierno tiene que gastar en pagar esa deuda, pagar los intereses, se convierte cada vez más en una carga más pesada. Entonces el componente de servicio de la deuda es uno de los principales rubros en que se va la plata del gobierno. Vos lo mencionaste anteriormente, Gabriela, de cada 100 colones que va a gastar el gobierno, 47 los tiene que pedir prestados. Sí. Ahora bien, la pregunta aquí es cuándo esto va a traducirse en una mayor tasa de interés en la economía local. El gobierno todavía tiene un pequeño margen de maniobra, y es que le queda todavía un tracto de $1.000 millones de eurobonos, que es este endeudamiento externo que fue aprobado por la Asamblea Legislativa hace unos años. Eran 4.000 millones y todavía le queda 1.000 millones más. Entonces todavía puede colocar esos eurobonos y por lo tanto no poner presión a las tasas de interés local. Sin embargo, una vez expirado eso, dentro de un año o algo por el estilo, el gobierno va a tener que recurrir únicamente a endeudamiento en
es decir, únicamente endeudamiento interno para financiarse. Y eso entonces ahí es donde va a venir la presión fuertísima sobre las tasas de interés, que se va a traducir entonces para los costarricenses en préstamos más caros, en costo de vida más alto. Menor consumo. Menor consumo. Y ahí es donde vamos a ver un impacto muy fuerte sobre la economía. Y bueno, no hemos tocado todavía el tema del endeudamiento del Estado, que además tú ya has escrito mucho sobre esto, incluso para los periódicos de tu propio país. Estamos hablando ya de un 63, casi 64% el endeudamiento del Estado ya estimado para el próximo año. En 2008 era de 39, casi 40. Exacto. En 2015... casi 64. Ha aumentado un 63%, aumentaría un 63%. Y lo que vemos es que antes de que se presentara este presupuesto, el déficit estimado del gobierno central para el próximo año era 6.6%. Ya era bastante crítico. Una vez presentado este presupuesto, el déficit estimado va a ser del 6.7%. O sea, el gobierno está agravando la situación. Ellos cuando llegaron al poder dijeron que iban a reducir el déficit por la mitad en 2 años, sin necesidad de aumentar impuestos y sin necesidad de tomar grandes medidas de materia de gasto, grandes recortes de gasto. No sé cómo lo iban a hacer, pero ya vemos que por lo menos para el primer año de estos 2 años de plazo que se dieron, más bien están aumentando el tamaño del problema y no lo están recortando. Además de este gasto, ¿en qué otras cosas va a gastar? Porque otra vez señalando las palabras del propio presidente, él dice, estamos siendo congruentes, estamos siendo austeros, estamos siendo responsables con el gasto, e incluso él subraya en algunas de las alocuciones que yo he escuchado, el gasto en extremo, estamos siendo responsables. Dice, incluso estamos perjudicando instituciones que no tienen para trabajar. Es interesante, Gabriela, porque hace una semana el presidente dio un informe de sus primeros 100 días en donde presentó un papel desolador, un panorama desolador sobre la corrupción que existe en el Estado costarricense, la ineficiencia, el desorden impresionante. Pero la manera en que el presidente ha respondido a este panorama tan tétrico que fue presentado sobre el Estado costarricense es más bien tratar de agrandar el problema, tratar de agrandar el tamaño del Estado. Él ha tomado algunas medidas que son muy simbólicas, positivas, hay que admitirlo. Por ejemplo, le ha puesto un tope a las pensiones de lujo. En Costa Rica tenemos muchas pensiones con cargo de presupuesto y algunas de ellas que son pensiones exorbitantes. Bueno, el presidente le ha puesto un tope a eso que va a ahorrar algún dinero, pero al mismo tiempo ha accedido a ciertos gastos que, como decimos en Costa Rica, ha borrado con el codo lo que hizo con la mano. Por ejemplo, la negociación con los sindicatos del sector público les dio un aumento que una vez que se incorporan los pluses salariales significan un aumento muy por encima de la inflación, a pesar de que los empleados públicos en Costa Rica en promedio ganan el doble de sus equivalentes en el sector privado. A las universidades estatales les dio un aumento del 14% en sus transferencias. Así que efectivamente el presidente se muestra muy proclive a la incontinencia fiscal. El presupuesto del Ministerio de Agricultura lo está aumentando casi en un 25%, por ejemplo, porque él quiere que Costa Rica vuelva a ser un país agrícola de producción de granos. En fin, vemos que sus prioridades son de mayor gasto, de mayor déficit, y lamentablemente en algún momento vamos a tener que pagar esto. Ese es el tema, hipotecarlo y pagarlo después. El presidente en Twitter, ya no me dio tiempo de ponerlo, pero el presidente en Twitter dice que quienes no están de acuerdo es porque no están de acuerdo con su plan de gobierno, etcétera. Pero aquí lo que toca es que todos lo pagan. Ahora sí que aquí todos pagan como con la pirinola, ¿no? ¿Tú te acuerdas de ese juego? Bueno, sí, pues es lo mismo. Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato desde Washington. Gracias, Juan Carlos. Por allá.